Y esta semana, después de más de 200 días, el gobierno anunció el cambio de etapa y muchos lo toman como el final de la cuarentena. De lo cual yo tengo duda, pero vamos a dejar esto para otra ocasión. Lo que importa de la cuarentena es los cambios personales y sociales con los cuales aprendimos a vivir. En primer lugar, algo que vamos a tener que mantener es la distancia entre quienes no nos conocemos, que ahora por una distancia social o sanitaria es de 2 metros, pero que siempre fue mantener 2 metros alrededor nuestro entre nosotros, que ahora llaman espacio social o distancia social, pero se conoce como espacio personal. Así que vamos a aprender a respetar nuestro espacio personal, no aglomerarnos, y vamos a tener que viajar como seres humanos en vez de como sardinas en lata cuando viajemos. ¿Qué otra cosa cambió? Estuvimos trabajando durante más de 6 meses desde nuestra propia casa en la mayoría de los casos. Y bueno, aprendimos varias cosas. Aprendimos a autoorganizarnos, nuestra, nuestra forma de trabajar. Aprendimos a tener dentro de nuestro domicilio un espacio para realizar nuestras actividades laborales. Y aprendimos otra cosa muy importante: separar el tiempo del trabajo y el tiempo de la familia sin tener que movernos de lugar para eso. Importante, la mayoría de nosotros, los que tenemos que poco lugar, nos organizamos para tener en determinado horario la computadora y el teléfono en la mesa y sacarlo para comer. Otra gente que tiene más espacio ha organizado un rincón en el living o en el dormitorio donde tiene su computadora, su teléfono, libros, papeles y otros elementos de oficina, y de los cuales en determinado horario se organiza para que la familia no lo moleste, salvo que sea una cuestión de urgencia. Así que aprendimos a organizar nuestro tiempo y aprendimos a organizar nuestra convivencia familiar. Otros estamos solos, así que aprendimos a utilizar la tecnología para mantenernos en contacto tanto con nuestras responsabilidades y nuestro medio laboral como con nuestra familia y otros afectos. Aprendimos a organizar nuestros trámites desde el domicilio para salir lo menos posible, sobre todo en la primera etapa de aislamiento más estricto. También aprendimos a comprar por medio del teléfono y de la computadora. La mayoría de nosotros los argentinos estábamos acostumbrados a comprar en forma presencial, a ir hasta donde están las vidrieras y elegir los productos, pagar
con efectivo o tarjeta de crédito a una persona que recibe el dinero desde una caja. Aprendimos a hacer todo esto por medio de tiendas virtuales, eh, en algunos casos, como por ejemplo en los supermercados, las cajas rápidas. Aprendimos a hacerlo por medio de postas de autocobro, por medio de los cajeros automáticos, por medio de nuestras computadoras o de los teléfonos. Aprendimos a tener una nueva convivencia con la tecnología que muchos ya teníamos, estábamos acostumbrados, pero otros no. Otra situación traída por la cuarentena eterna o larguísima que tuvimos fue que muchos alumnos se mantuvieron en contacto con el medio escolar por medio de las clases virtuales. Y aquí es donde los que son padres tuvieron que tomar un nuevo rol en el acompañamiento escolar de los hijos. Lamentablemente en este caso fue un acompañamiento forzado y que tuvo que prácticamente ser un reemplazo incompleto del docente. Pero sería interesante, ahora en el mundo post pandemia, que creo que va a ser muy diferente a lo que ya conocemos o conocimos, y que es que los padres van a tener que aprovechar toda esta experiencia como para involucrarse desde otro lugar en el seguimiento de la escolarización de los chicos. Los padres no tienen el conocimiento ni la capacitación para reemplazar a los maestros o profesores, pero sí pueden ayudar a los chicos en las tareas, pueden contestar preguntas, pueden ayudarlos a buscar información o decirles dónde buscarla. Así que creo que la tarea de los padres y la forma de participación en el proceso educativo de los padres va a cambiar para mejor. También, como dije antes, aprendimos a trabajar desde casa, y en el mundo post pandemia seguramente esto se va a tener que mantener, aunque sea en parte, porque el mayor de los problemas que no nos permite retomar la actividad como era anteriormente es que tenemos que mantener una distancia que no se permite, no se puede hacer en el transporte público. Y para llegar a los lugares donde están los grandes centros de trabajo, tenemos que movernos en transporte público en una forma demasiado masiva para la nueva situación sanitaria que el mundo enfrenta. Así que vamos a tener que seguir trabajando en forma total o parcial desde nuestras casas. Yo creo que las actividades que no se pueden realizar a distancia van a retornar en forma paulatina y parcial a la actividad laboral presencial.
Esto significa que los que realizaban tareas manuales para realizar en el lugar, como por ejemplo tareas de mantenimiento como técnicos, plomeros, albañiles, eh, van a tener que regresar paulatinamente y en, en otro formato de turnos para, para poder realizar esas tareas. También va a ser necesario organizarse de una forma distinta para que las, las entradas y salidas de personal sean en horarios escalonados y no se vulnere el distanciamiento social en, lo- en los eh, en los procesos de entrada y salida de los centros laborales. Va, va a ser necesario olvidar la vieja, la vieja rutina de organizarse por horarios y habrá que organizarse por tareas o por objetivos. O sea que no necesariamente se van a mantener las 8 horas, sino que se repartirán objetivos a realizar en determinados días y a medida que vayan siendo cumplidos eh, se les dará permiso de salida a las personas involucradas en dichas tareas. Se me ocurre que es una de las formas posibles. También la necesidad de que no estén todos al mismo tiempo que antes, habrá que organizar turnos alternados por días o de medio tiempo de horarios para que haya un turno a la mañana o un turno a la tarde o un turno de los días pares y otros los impares. De alguna forma el mundo del trabajo y el mundo de la producción se tendrán que reconvertir a la nueva situación sanitaria. ¿Y qué otra cosa nos dimos cuenta? Me parece que lo más importante de este proceso no es ni lo económico, ni lo sanitario, sino lo personal y lo social. Creo que si miramos hacia adentro de las familias y de nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que podemos vivir con mucho menos de los que creíamos necesitar. Creo que cada uno de nosotros, por lo menos la gente con la que yo me pude comunicar o tuve algún tipo de conversación, eh, salió en varios momentos el tema de qué es lo que, qué es lo que fuimos a extrañar durante este proceso de aislamiento. Y en general nadie habló de viajar a Europa o de vacaciones caras o de actividades muy, muy elaboradas. Algunos extrañaron poder hacer deporte, muchos extrañaban salir a caminar. Fundamentalmente lo que casi todos extrañamos son reunirnos con nuestra gente más cercana, como la familia o los principales amigos que cada uno tiene. Cosas como
los almuerzos familiares, el asado de los domingos y sentarse a charlar con un amigo en un café fue lo que más extrañaba yo y extrañaba la gente con la que pude saber algo y creo que la gente en general, todos los mayores comentarios fueron eso. Extrañar el asado del domingo, extrañar el café con un amigo, extrañar un juego de cartas. eh, por lo que quiere decir que por ahí creemos que necesitamos mucho más de lo que en realidad necesitamos. En el proceso de aislamiento la pasaron mejor los que tenían propiedades grandes, casas enormes con pileta y todo, pero que finalmente durante el proceso y al correr los meses, el que estaba metido en un lugar como este, de 3,5 metros por 2,5 metros, no era tan distinto del que estaba metido en una propiedad de 2 hectáreas. Cambiar el aire, salir, caminar, es algo que todos extrañaron de alguna forma. Ver a los amigos, tomar un poco de aire, ir a tomar un café, algunos ir a trabajar, los que disfrutan su trabajo, que tienen la suerte porque mucha gente va a trabajar por necesidad y no porque lo disfruta. Entonces llegamos a la conclusión de que la posición económica en una situación así no nos hace tan distintos. No nos hace tan distintos. Todos extrañamos más o menos lo mismo. Al amigo, a la amiga, bueno, el que por ahí estaba solo y estaba conociendo a alguien o tenía una pareja haciendo la cuarentena en otra parte, también extrañó eso, poder juntarse con la pareja y alguna otra cosa que excede precisamente lo social, pero no mucho más, no mucho más. Un partido de fútbol, un asado, un juego de cartas, un poco de sol en una plaza, una juntada para ver un partido de fútbol, tener con quien compartir una tarde de películas. Y después, bueno, hubo que algunos sectores se tuvieron que reconvertir más que otros y algunos tuvieron que esperar más para poder eh, volver a ponerse en actividad. Los, los espectáculos y el medio artístico básicamente tuvo que reconvertirse y cambiar las salas llenas de público por este sistema del streaming que es muy bueno para la economía del público en general y de las familias porque con una sola entrada podía disfrutar de toda la familia un espectáculo. Eso me hace acordar cuando de chico alquilábamos una película y la veíamos con 4 o 5 amigos
en la videocasetera y comprábamos una pizza, unas bebidas y esa era la gran salida y gastábamos entre 6 lo que hoy en día se gasta una persona para salir. Eso estuvo bueno. Lo que pasa es que para el medio artístico sí fue malo, porque para ellos no es lo mismo trabajar en un escenario recibiendo el retorno de la gente, o sea, con el público presente, con los aplausos, con el ruido de el eco del salón, al sentir las risas, los aplausos y todo eso, que trabajar en un salón vacío con 2 cámaras. Todos nos tuvimos que acostumbrar a algo. Algunas costumbres se van a poder retomar o volverán a cierta normalidad como fue antes. Ya podemos circular por la calle, ya no nos piden el famoso permiso de circulación, nos tenemos que arreglar como podemos. Todavía el transporte público está parcializado para los que llaman esenciales, que son los, los trabajos de mayor urgencia o aquellos que producen de tal forma que procesos que no pueden ser interrumpidos. Creo que eso tienen de esenciales, porque para cada uno su propio trabajo es esencial. Pagar las cuentas, poder ir al supermercado es esencial para todos, o sea que todos los trabajos en definitiva resultan a la larga esenciales. Así que estamos en las puertas de un nuevo mundo, un mundo donde tenemos que pensar más en la naturaleza. Durante las primeras etapas del aislamiento, los ríos en muchos lados se limpiaron a sí mismos, la polución ambiental bajó muchísimo, los animales recuperaron terrenos que no podían ocupar y la capa de ozono se restauró en parte. El famoso agujero de ozono se disminuyó mucho, o creo que incluso llegó a desaparecer. Esto lamentablemente, en cuanto volvamos a la actividad normal, se va a revertir inmediatamente. Pero creo que una de las enseñanzas de todo de toda esta prueba que nos puso la naturaleza es: respeten el medio ambiente. La tierra nos dijo: respetame porque te encierro, y nos encerró. Y ahora que salimos tenemos que volver a respetar la naturaleza, ¿sí? El equilibrio natural de las cosas. Creo que tenemos que repensar el tema de la deforestación, de hasta dónde hacemos
avanzar terrenos adentro, ganados al río o al mar, el agua siempre se cobra lo que le sacamos. Y eso se vio por televisión. En muchos lugares el agua avanzó y destruyó costas. Así que tenemos que saber que la naturaleza se cobra lo que le sacamos. Y bueno, entonces, como corolario de todo esto, de más de 200 días de encierro, o por lo menos parcialmente de encierro, y otros de cambios, limitaciones. Tenemos que replantear la convivencia con nuestro medio natural y social. Tenemos que reinventar nuestra forma de producir. Tenemos que replantearnos nuestras actitudes sociales. Vamos a tener que aguantar por algún tiempo algunas costumbres latinas, como por ejemplo compartir el mate o saludar a un amigo con un abrazo. Eso tendrá que esperar. Pero bueno, tenemos que ir pensando día a día en que el mundo post cuarentena va a ser muy distinto del pre-cuarentena. Que la famosa nueva normalidad tiene mucho más de nueva que de normal. Y que estamos ante el gran desafío de adaptarnos sí o sí. Bueno,